Que Gonzalo por entrar. No, sí, esto. No, digo, no, no mandaste un mail. Ahí le mandé un mail a todos. Unirse M1. A ver si no. ¿Qué hago? Ah, sí, ese. Sí, unite ese. Hola, buenas tardes. Luego también nos gustaría repasar por qué se necesita un tablero de control, cómo se define un seguro y la posibilidad de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bien. Primero, para definir qué es un tablero de control, tener en cuenta como dato o como un concepto general, que es una herramienta que se utiliza para diagnosticar, sobre todo, ¿no? El tablero de control nos permite generar un diagnóstico de la empresa, de la evolución de la empresa, y también este tablero es aplicable a cualquier tipo de organización. Básicamente lo que está bueno poder tener como ejemplo es que todos los tipos de negocios, desde el más chico hasta el más grande, internamente o inconscientemente manejan un tablero de control. Por ejemplo, si pensemos que tenemos un negocio de venta de indumentaria, ¿sí? Con diferentes clientes, ahí lo que podemos pensar o ver es que ese pequeño local generalmente un tablero o un indicador que, le indique, que puede mostrarle cómo está la situación de su negocio en el día a día, ¿no? Pensemos que a mí me pasa en el caso de algún cliente de que uno le pregunta, bueno, ¿cómo estás hoy? Y te puede contestar, y bien o mal, y el ejemplo que te da es, y mira la hora que es y todavía no abrí caja, ¿no? O sea, en el hecho de cuándo es el horario de la primera venta. Entonces, en base a la velocidad o al horario de esa primera venta, uno puede entender cuál va a ser, en definitiva, el día, el resultado del día, ¿no? ¿Qué cantidad de ventas o de operaciones o a cuál va a ser el saldo del cierre de su caja, que es lo que le da como un marco de cómo evoluciona su negocio en el día a día. No sé, otro ejemplo puede ser en el caso de una empresa que brinda servicios de consultoría. Pensemos que en el caso de servicios de consultoría, uno puede indicar, bueno, si yo tengo muchos consultores en la oficina, quiere decir que evidentemente no están en clientes. Si no están en clientes, no están facturando, y si no están facturando, hay algo que no estoy administrando bien de mi negocio. ¿Sí? Estos son ejemplos normales que puede tener cualquier empresa, ¿no? Después, bueno, otro indicador es, bueno, en base al stock que uno tenga, a la velocidad de venta de un producto. Son todos indicadores que uno va teniendo y que va a poder, y que cuentan el día a día para poder tener un semáforo de cómo es el estado de su negocio, ¿no? Bien, después podríamos hablar de por qué se necesita un tablero de control. Y acá lo que tenemos que pensar es, hay una frase de un físico matemático que es William Thomson, bueno, nada que ver con nosotros inicialmente, pero bueno, básicamente lo que indica que es todo lo que no se define, no se puede medir,
y lo que no se pide, no se mide, no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Sí? Esta frase un poco tiene que ver con una metodología que se llama PDCA o ciclo de Deming, que es una metodología de mejora continua, que tiene básicamente en sus iniciales cuatro acciones, ¿no? Primero, armar un plan, o sea, planificar el día a día o los objetivos que queremos llegar, hacerlos, ejecutar eso planificado, verificarlo o confirmar ese estado o esa ejecución, y por lo tanto, si hay algo que mejorar, actuar y mejorarlo. ¿Sí? Esta metodología es una metodología que busca esta mejora continua, ¿no? Constantemente planificar cosas, hacerlas, verificar cómo fue el estado o el resultado de esa acción y volver y tomar medidas para corregirlo. Con esta metodología uno constantemente lo que está tratando de decir es, bueno, yo tengo un tablero o una indicación o algo que estoy revisando constantemente y que puede generarme una mejora en el día a día. ¿Sí? Pero ahora, definir un tablero de control en realidad tiene tiene su secreto, ¿no? Digamos, para poder definir un tablero de control, acá tendríamos que ver que tenemos 5 pasos. ¿Sí? Dentro de los 5 pasos que nosotros tenemos para la definición de los tableros de control, el primero es entender cuál es el norte. ¿Sí? En el caso de definir cuál es el norte, estamos hablando de cuál es el origen, o perdón, no el origen, sino el destino que quiero yo encontrar, no sé, un monto de venta determinado, un objetivo de cantidad de unidades vendidas, de contratos cerrados, de obras a construir, etc. ¿Sí? Todo este objetivo que uno termina es definir el norte, a dónde quiero ir. ¿Sí? Y en este caso este objetivo puede ser individual o puede ser un conjunto de objetivos que tenga un fin común. El segundo caso es establecer indicadores. ¿Sí? Y estos indicadores que nos permitan evidenciar cómo vamos en el paso a paso para cumplir ese objetivo. ¿Sí? En estos indicadores no estamos hablando de esos indicadores líquidos que uno habla cuando como liquidez, días en la calle, sino indicadores claros que nos puedan indicar justamente cómo evoluciona nuestro negocio y si la forma en que estamos ejecutando nuestro plan es eficiente. El tercer punto es los procesos y objetivos propuestos. ¿Sí? Y en estos objetivos procesos propuestos tenemos que determinar cuáles son, qué importancia tienen cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito ver o cerrar, vamos al caso del local de venta de indumentaria. Si yo quiero decir que al cierre del día quiero tener una X cantidad de dinero vendido, o cantidad de ventas, entonces quiere decir que yo tengo que tener una cierta cantidad de ventas para llegar a ese volumen de ventas final. La cantidad de ventas se va a generar básicamente con cantidad de operaciones que van a estar dadas por un ticket promedio que puedo tener. Entonces, para llegar a ese monto, tengo diferentes alternativas. Es decir, bueno, a ver, si yo generalmente hago 20 operaciones por día y esas 20 operaciones son de 1.000 pesos, quiere decir que al cierre del día tendría que estar en promedio en 20.000 pesos. Si yo quiero sumar o llegar a 30.000 pesos por día, evidentemente o tengo que crecer en la cantidad de operaciones o tengo que crecer en el ticket promedio o en un mix de ambos. ¿Sí? Entonces quiere decir que el venta y de generación de unidades termina siendo un proceso clave para la concreción de mi venta. Luego tenemos el armado del tablero. Y cuando hablamos del armado del tablero, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es qué información voy a analizar y lo otro es cómo la voy a analizar y qué impacto va a tener
ese análisis. Volviendo a lo que estamos hablando, nosotros podemos indicar que, digamos, tenemos como dato de información, está claro, la venta, también puede ser la cantidad de personas que están ingresando al local, después también la cantidad de prendas que vendí, qué prenda vendí, a qué precio la vendí, cuándo la vendí. No sé, por ejemplo, yo tenía un cliente que manifestaba que una de las cosas que él consideraba importante era el día, ¿sí? Pero el clima que tenga ese día. Él sabía que si había un lo más probable es que su venta no fuera eficiente. Y si el sábado con soleado, lo más probable es que motivara para que a la gente concurra al local, visite el local, entre, pregunte e inclusive genere mayor venta, ¿no? Eh, eh, bien, y después el quinto paso es necesitar el tablero. Y cuando hablo de necesitar el tablero es hacer que toda la empresa y hasta uno mismo esté totalmente convencido de que tenemos que analizar la información de ese tablero para poder mejorar nuestros procesos, ¿sí? Porque si el tablero se convierte en una herramienta rutinaria y solamente una herramienta que lo que busca es cumplir con el deseo de alguien, no va a ser efectivo y no va a poder ayudarnos en el día a día, ¿sí? Bien. Para continuar, me gustaría abrir un espacio de un sondeo como para ver cómo están ustedes respecto a lo que son los tableros. Bien, acá es una pregunta simple. La idea de esta pregunta básicamente es entender si tiene actualmente definido indicadores y cómo los tiene definido o qué nivel de desarrollo tienen. Sí, así que bueno, les dejo 2 segundos para que puedan contestar la encuesta. Dos segundos más y ahora continuamos. Bien, bueno, gracias por las respuestas. Les voy a compartir los resultados. Y lo que indica esto es que el 62%, ¿sí? 61% de la gente todavía no tiene definido un indicador o un tablero, ¿sí? Y el 36% lo tiene definido en una forma más bien básica, con lo cual podría mejorar el desarrollo de ese tablero. Bien. Bueno, continuando, un segundo, me gustaría compartir una segunda para aquellos que tienen tableros, es básicamente con qué periodicidad uno analiza esos tableros o esos indicadores, ¿sí? Porque, bueno, básicamente esa periodicidad le va a dar a uno la posibilidad de entender con qué urgencia o qué dinamismo necesita contar con información inteligente para la toma de decisiones, ¿no? Bien, 5 segundos más. Bien, gracias a todos por responder. Les voy a compartir los resultados. Acá en el resultado ustedes pueden ver que prácticamente hay algunos casos que analizan esos indicadores, esos tableros en forma semanal y en otros casos
en forma mensual, muy pocos en forma diaria y ninguno en forma anual, ¿no? Bueno, está claro que con un indicador anual generalmente es medio complicado de administrar porque no da posibilidades de poder tomar decisiones correctas. Capaz que lo más correcto generalmente son indicadores semanales y bueno, si uno tiene un pequeño diario, puede ser muy útil para el trabajo. Bien, perfecto. Continuando con la presentación, me gustaría que hablemos sobre cuáles son las claves que necesitamos para el armado de un tablero, ¿sí? En este sentido, hay que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, eh, primero que ya, si en el caso que se estén utilizando indicadores generales, ¿sí? Para medir la eficiencia del negocio, puede ser que lo más probable es que ahora lo usen, pero no lo tengan establecido como algo son más cosas que se manejan más con sensaciones, no sé, por ejemplo, bueno, a ver, si yo llego a fin de mes y me toca pagar IVA, puede ser un indicador de decir, bueno, evidentemente tuve más ventas que compras, ¿no? Por ejemplo. O si el monto de compras va aumentando, quiere decir que evidentemente estoy rotando más rápido mi stock y eso me genera mayor cantidad de mayor cantidad de movimiento. Otro indicador puede ser, a ver, en el caso de algún monotributista que tenga que cambiar de escala, ¿no? Eso es capaz que un análisis que obligatoriamente uno hace cada 4 meses. Pero bueno, son indicadores que generalmente están, ¿sí? Están vigentes, se usan, pero capaz que uno no los pone o no los publica como algo muy regular o rutinario. Después, los tableros pueden variar en cada equipo, ¿no? Porque cuando tenemos una organización que tiene diferentes equipos de trabajo, ¿sí? Que todos está claro que van con un bien común. Eh, en esos casos, lo que puede ocurrir es que haya que definir diferentes tableros o diferentes objetivos objetivo final alineado, ¿sí? Pero puede haber diferentes objetivos. Por ejemplo, si tenemos un área que se dedica a consultoría, seguramente el indicador propio de esa consultoría va a ser la cantidad de horas facturadas. Si tenemos un equipo de venta, va a ser cantidad de contratos cerrados en ese mismo caso, ¿no? Así que bueno, cada uno de esos indicadores tienen que ser partes independientes que tengan un bien común. Después, los tableros en sí son dinámicos. ¿Sí? Uno puede generar un tablero, puede generar algo puntual para este momento, pero lo cierto es que con esto mismo que hablamos del PDCA, tendría que empezar a modificar esos tableros e ir cambiándolos por cambio. Después tiene que ayudarnos a modificarnos en el día a día y mejorar ese tablero. Después, el tablero tiene que ser fácil de armar y entender. O sea, absolutamente cualquier persona de la compañía tiene que de dónde sale esa información y cómo se analiza esa información. ¿Sí? No tiene que ser algo que sea, pero sino que algo claro para todos y que genere a que todos tengan el mismo objetivo. ¿Sí? Y como un punto más, es conveniente determinar el mecanismo de control periódico, ¿sí? De este tablero. O sea, así como dijimos recién, que puede ser semanal, mensual, diario, establecerlo y decir, bueno, cada una vez por semana genero el tablero, lo comparto con todos sepan cómo venimos, cómo generamos o cómo avanzamos con todo y cómo viene nuestra organización. Bien. Después viene el siguiente punto, que no es menor, y es cómo se usa el tablero. Porque uno puede tener un tablero, generalmente sin definirlo, tener los objetivos marcados, ¿sí? Pero lo cierto es que hay que tener, para tener ese uso de ese tablero, lo que tenemos que pensar primero, tenemos que tener
un uso continuo y rutinario, ¿sí? Como les decía antes, un tablero de control, algo que eh, intrínseco en la compañía y que pueda ser utilizado con cierta periodicidad y que tenga claro, por ejemplo, si los en el caso de objetivos semanales, decir, bueno, vamos a definir por semana un objetivo. Entonces, armamos un tablero pensando, bueno, yo quiero llegar a la semana, pero para llegar a ese objetivo de la semana tengo que hacer todos los días algo. ¿Sí? Esto generalmente se adapta a lo que es una dieta, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, a ver, si yo quiero perder una cantidad de kilos a fin de, no sé, 3 meses para llegar a un casamiento, porque esto generalmente es lo que ocurre, entonces, bueno, necesito bajar una X cantidad de kilos por día o por mes, ¿sí? O por semana, como para poder llegar bien a ese objetivo. El objetivo, obviamente, tiene que ser un objetivo alcanzable, ¿sí? Si el objetivo no es alcanzable, ya entramos en problemas, ¿no? Después, evaluar con qué efectividad es el cumplimiento de los objetivos. Es decir, bueno, a ver, si yo dije que iba a bajar 1 kilo en una semana y a la semana no cumplí eso, evidentemente o el objetivo no está bien puesto o en realidad no hice lo necesario. Sí. Luego también lo que tenemos que analizar son ese resultado y los pasos necesarios para mejorarlo. Es decir, bueno, a ver, si yo dije que iba a bajar 1 kilo y bajé medio kilo, evidentemente o tengo que cambiar la dieta que tengo que hacer o ajustar el objetivo para que sea más alcanzable. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tomar en el día a día para mejorar el tablero y mejorar el objetivo final. Una aclaración que me gustaría hacerles es que nosotros estamos grabando esta presentación, así los que ingresaron un poco más tarde puedan verla en forma completa y seguramente la repitamos en la semana próxima para aquellos que quieran tener mayor información o que no pudieron verla en su totalidad. Bien, me gustaría ver un poco el ejemplo más práctico, ¿sí? Y acá me va a acompañar Diego Marralfini, que me va a ayudar con este caso. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hicimos para ejemplo? Primero, hay muchas herramientas que hay en el mercado que pueden ayudar a lo que es analizar información. ¿Sí? Nosotros, ustedes como clientes nuestros, suelen tener, tienen herramientas como Queries o EPM también, en donde pueden tocar información. Nosotros optamos por mostrarlo desde herramientas externas, más que nada para ver el objetivo final o o el alcance que pueden tener, ¿sí? O sea, todas estas herramientas lo que tienen en común, que tienen múltiples formas de generar información o de tomar información, múltiples orígenes de información, y en estos múltiples orígenes de información lo que pueden hacer es relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, buscar información directamente de nuestra base de Flexware, compararlo con un Excel, contra otra base de datos que puedan tener, con la información, en el caso de recursos humanos, con la información que puedan obtener de los tableros o del registro de horarios, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos para este caso es dar un tablero ejemplo, ¿sí? En estos tableros lo que buscamos fue tratar de que sean útiles para el día a día. Lo cierto es que la información está en el sistema, no hay mucho más al respecto. Lo que me gustaría hacer es pasar el control para que Diego pueda compartir su pantalla y para que en definitiva pueda mostrar su pantalla y comentarnos cómo son los tableros, ¿sí? Un segundo, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias Maxi, bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta presentación. Bueno, bien como nos comentaba Maximiliano recién, la posibilidad de armar estos tableros con Power BI está dada por la conexión con nuestra base de datos, con nuestros
armar, digamos, esa conexión y acceder a toda esta minería de datos, por llamarlo así, porque Power BI es una herramienta de data mining, y podemos acceder y ver, presentar tableros de la forma en que nosotros consideremos más apta para nuestro negocio. Acá estoy mostrando un ejemplo en donde estamos viendo las ventas distribuidas por cantores con ventas. Tengo un marcador, digamos, un seleccionador, en este caso de años, en donde puedo variar, ¿no es cierto?, el punto de vista del año y la misma herramienta, en forma dinámica, me actualiza todos los tableros. Fíjense cómo con gran facilidad puedo seguir el análisis año por año. En la parte de abajo agregué otras métricas que me parecían interesantes, por ejemplo, cuáles fueron los artículos más vendidos en este periodo que estoy marcando. Además, los rubros y los subrubros, los que tuvieron más protagonismo, digamos, en estas ventas, en estos periodos. Fíjense que también puedo marcar solamente una zona, marco una zona y ahí tengo en el 2012, en este año que estoy analizando, cómo fue la distribución. En lo mismo, si voy provincia por provincia, fíjense cómo van cambiando, o si me detengo en un vendedor, por ejemplo, vamos a cambiar el punto de vista, un segundito que me actualiza la pantalla. Ahí veo todo el año de nuevo, y me voy a marcar, voy a marcar al vendedor más importante en este año, el Gran Roger, que me indica que vendió en Buenos Aires la gran parte, ¿no es cierto?, en el 2012, después gran parte en Capital Federal. Fíjense cómo fueron cambiando las distribuciones. En que voy profundizando, voy analizando foco en la información y cómo dinámicamente todos mis tableros se van actualizando. Bien, otro punto de vista podría ser, que a mí me pareció de interés para mostrar, son las ventas mes por mes. También tengo marcado un año, inclusive puedo hasta filtrar otras métricas que me parezcan interesantes, como los comprobantes. Y veo en verde, grafiqué las ventas mes a mes. En negro, las ventas del mes anterior. Y en rojo, las ventas del año anterior, del mismo mes del año anterior. Entonces, fíjense cómo puedo ver una comparativa, cómo va fluctuando las ventas, y voy comparando, en este caso en febrero, cayeron las ventas de febrero, fíjense el verde contra el verde. En negro me está mostrando el verde de enero. Y siempre tengo la comparativa contra el año anterior. Aquí en el tablero de abajo me centré en la diferencia de ventas, ¿no?, con el mes anterior. O sea, este indicador que estamos viendo aquí abajo a la izquierda toma solamente las diferencias de ventas con el mes anterior y me va dando la fluctuación, ¿no es cierto? Fíjense cómo va este verde, es un crecimiento de las ventas de enero, ¿no es cierto?, contra diciembre. No estoy graficando diciembre, pero acá me está mostrando, ¿no es cierto?, que hubo un crecimiento. Después está la caída, ¿no es cierto?, de enero a febrero, en este rojo representada. Después la pequeña alza, digamos, de marzo con respecto a febrero. Y así voy analizando y voy viendo qué pasó con las ventas contra el mes anterior, ¿no es cierto?, cómo va fluctuando. Sí, yo un comentario que quería hacer, Diego, básicamente, pero ¿por qué necesitaríamos estos análisis? ¿Sí? Lo cierto es que uno tiene que entender que en un año calendario el ciclo normal de venta suele repetirse, ¿no? O sea, dependiendo de la industria de cada uno, lo más probable es que se repita o tengan cosas que puedan repetirse. Por ejemplo, bueno, volviendo al caso de la indumentaria, la venta
alimentaria, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, todo, absolutamente todos esos días eh, 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 ejemplos en donde hay una mayor venta, bueno, Navidad, mayor venta del resto de los años. Entonces, uno está, en ese caso es muy útil poder comparar año contra año, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, a ver cómo fue marzo 2017 contra marzo 2018 y ver la diferencia, ¿no? También lo mismo contra el mes anterior, porque eso te marca la tendencia, ¿sí? Y también lo cierto es que la primera pregunta que puede surgir es, bueno, está bien, usted se puede comparar año contra año, pero en esa comparación año contra año puedes tener problemas del ajuste de precios por inflación. Pero lo cierto es que ya lo sabemos nosotros, ¿no? Que digamos, ahora en octubre no es lo mismo que en marzo. Digamos, hay un contexto totalmente diferente, con lo cual lo que uno tiene que suponer es que ese crecimiento de un año contra otro no tiene que ser, no es real dentro de todo, sino que va a depender un poco de cómo fue el aumento de los precios. Y después, por otro lado, vos sabés, bueno, a ver, está bien pensar que, no sé, en octubre del año que viene, que es mes de elecciones, que el monto de ventas sea igual a este octubre de este año, y no sé, generalmente en un mes de elecciones suele frenarse un poco. Bueno, ¿qué pasa cuando hay vacaciones de invierno, etcétera? Así que está muy bueno poder tener esa comparación y pensemos que acá, bueno, en este ejemplo que armó Diego, estamos viendo desde 2006 al 2018, con lo cual podemos ver la evolución año por año y poder ver como comparativo y cómo fue la curva de cada año. Bien, bien. Eh, otro indicador que tengo acá está centrado en la diferencia en la línea verde, ¿no es cierto? Es la diferencia del mes anterior que veníamos viendo antes, con una línea de gráfico, con un gráfico de línea, y en negro la diferencia contra el año anterior. También para hacer, como decía Maxi, estos análisis, y lógicamente es totalmente dinámico, como veníamos viendo en la pantalla anterior, toda la potencia de Power BI está tomando los datos, todos los juegos de datos completos y está haciendo los análisis y está haciendo las presentaciones en forma muy rápida, digamos, con toda la tecnología que trae Microsoft en este sentido. Bueno, otros tableros que me parecieron de interés, aquí estamos viendo, bueno, en este caso marqué 3 años, marqué 2015, 2016, 2017, estamos viendo el importe de ventas por año y mes, ¿no es cierto? Cómo fue fluctuando las ventas por año y mes, y nuevamente centrándonos en los temas estacionales, acá estamos viendo en el gráfico de abajo cuáles meses, ¿no? Dentro de estos 3 años, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los meses de mayores ventas? Por ejemplo, mayo se lleva la porción más grande, después agosto, después febrero, y los que están abajo en la escalera son septiembre y octubre. Por un tipo de análisis acá viene de la misma de la misma estacionalidad, del mismo rubro que por alguna razón en septiembre y en octubre genera bajas, o tal vez porque hay alguna razón interna que hay que analizar y que hay que estudiar y que hay que reforzar por algún motivo que las ventas caen en estos meses. ¿Sí? Generalmente la teoría marca que uno tiene que preguntarse hasta entre 3 y 5 veces por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, en esa repregunta del por qué y por qué y por qué y por qué, hace que uno pueda entender la razón y poder trabajar en esa razón como para mejorar, ¿no? Porque en realidad las preguntas tienen que ser cuando pasa algo bueno o cuando pasa algo malo, o sea, porque eso nos va a dar información sobre qué estamos haciendo bien y lo tenemos que hacer con mayor profundidad y qué no estamos haciendo bien y lo tenemos que mejorar. Así que bueno, eso es fundamental. Bien, bien. Bueno, otra visión, la clásica, ¿no es cierto?, de ranking de ventas por cliente. Tengo los clientes aquí arriba que más
con las cantidades, ¿no es cierto?, con los importes, con las ventas, en este caso está marcado 2015, y acá abajo el electrocardiograma, estamos viendo día por día cómo fueron las ventas durante todo este año. Estamos viendo acá un pico grande, ¿no es cierto? Y después a fin de año también hubo otro movimiento. Puedo ir analizando cómo fueron cada uno de los años, ¿no es cierto? 13, o también, bueno, a ver, ¿cuál fue la venta de este mes? ¿Quién la vendió? ¿Qué vendí? ¿Y a quién le vendí? Entonces puedo responder todas esas preguntas y decir, bueno, este mes me fue bien porque la verdad, no sé, pude hacer más exportaciones o porque tuve un cliente grande que me cerró un contrato, pero sé que es excepcional. Pero bueno, básicamente son cuestiones que me van a ayudar a entender. Si yo voy a volver al tablero, ¿sí?, que les estaba mostrando. Ahí en el tablero lo que ustedes pueden visualizar es que tienen que acá lo que tratamos de hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué variables necesitamos entender para poder analizar mejor la operación de venta, la operación de ese mes, ¿no? Entonces yo acá puedo filtrar por año, por provincia, me dice la venta acumulada, por vendedor, ¿sí? Por rubro del cliente, entonces yo podría tener los rubros del cliente. Acá, por ejemplo, me dice que para el rubro de los clientes de tipo A, hice 238 operaciones, evidentemente es el que me genera una diferencia. El tipo, entonces yo tengo que hacer acciones, o sea, de marketing, de fidelización, o para buscar a ese tipo de clientes, que son los que nos dan más. O de decir, bueno, evidentemente, capaz que lo que me genera, lo que tengo que tratar de hacer es trabajar más en los clientes C. ¿Por qué? Porque en realidad con menos operaciones tengo un ticket promedio mejor. Entonces, si yo puedo llegar a tener, aumentar ese ticket promedio, me puede permitir hacer una mayor cantidad de operaciones y tener un mayor margen. ¿Sí? Básicamente, estas son todas herramientas que lo que nos permiten es poder analizar en diferentes variables y dimensiones toda la información que tienen. La gran ventaja es que se conectan directamente con una base SQL. Entonces ustedes, sin decir, bueno, a partir de ahora entonces puedo ver la información. No, ustedes implementando este tipo de herramientas automáticamente pueden ver el histórico. Sí, que inclusive es más rico, porque si no es como que tendrían que esperar un tiempo para realmente poder beneficiarse de esa información. ¿Sí? Con lo cual es súper útil contar con estas herramientas. Y acá me gustaría también consultar con ustedes, a ver qué les parece. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es pasarle una nueva pregunta, bastante simple, ¿sí, no? A ver qué les parece o qué utilidad entienden que tiene que tener este tipo de herramientas. Bueno, esperamos unos segundos más. el Analyze. Bien, gracias a todos por contestar.
Bueno, les comparto la respuesta y creo que no le va a sorprender a nadie. Básicamente, todo el mundo piensa que es muy útil o es útil implementar un tablero de control en la empresa, ¿no? Y esto genera necesidad, ¿no? O sea, me encantaría que después de esta presentación, que, insisto, lamento que hayamos tenido problemas de audio, pero me gustaría que después de esta presentación cada uno se vaya con la idea de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi gestión diaria con una herramienta de este estilo? Y sobre todo es, ¿qué cosas son las que yo tengo que medir? ¿Sí? O sea, no sé, hasta el buen humor de la persona que puede abrir las puertas, hasta el mensaje que le damos a los clientes cuando los atendemos por teléfono, todo es causal de mejora y son cosas que podemos mejorar y que podemos tener en cuenta. Bien, y ahora me gustaría abrir las preguntas, ¿sí? A ver qué dudas o qué pregunta les fue surgiendo de esta presentación, ¿no? Bien, ustedes para hacer las preguntas tienen un apartado que se llama justamente pregunta y ustedes pueden agregar ahí las preguntas que ustedes deseen y nosotros lo vamos a ir contestando, ¿sí? Bien. Bueno, acá una pregunta que nos hacen es los orígenes de datos o qué orígenes de datos se toman para armar los reportes. A ver, básicamente los orígenes pueden ser múltiples, desde Excel, por ejemplo, si uno quiere tener en un Excel detalle de la evolución o los resultados de cada vendedor, lo puede tener. Y pueden traer y pueden vincularlo con información que pueden sacar de, no sé, por ejemplo, de una base SQL, como puede ser un sistema, ¿no? Los objetivos. Sí, los objetivos de venta, sí, por ejemplo, pueden poner. Eh, bien, después, eh, bueno, acá hay alguien me pregunta el tema de las herramientas. Nosotros le vamos a pasar la grabación de la presentación. Estos tableros en realidad son herramientas externas, pero que pueden complementar tranquilamente nuestra solución. Entonces, con eso les puede facilitar mucho el armado de algunas cuestiones, sobre todo porque son herramientas que además tienen la posibilidad de poder compartir información con terceros, ¿sí? Con nuestros usuarios sin necesidad de que sean usuarios del sistema, con lo cual es bastante útil, ¿sí? Bien. Luego vamos a enviar el link del video por mail, ¿sí? Eh, bien, después otra consulta es si también el módulo de recursos humanos es compatible, ¿sí? Con esta herramienta, sí, porque en realidad la base de datos es la misma, que es una base de datos SQL, ¿sí? Y esto, o sea, se puede tranquilamente conectar a Beger, a toda la base de datos Begerman, se puede conectar toda la herramienta. Nosotros lo que hacemos, o lo que hicimos hace un tiempo, lo hicimos con Diego, fue básicamente armar vistas a la base de datos más rápidas, como para poder hacer consultas rápidas. Inclusive nosotros estamos pensando en poder dar la opción de que puedan adquirir o contratar estos tableros que van a venir prearmados y les van a facilitar sobre todo la parte la parte de análisis más estándar del sistema, ¿sí? Todas las herramientas que le mostré tienen una plataforma gratuita que les permiten instalar en su máquina, es Power BI Desktop, se puede instalar, trabajar y después pueden compartir información. Si ustedes quieren adicionalmente pueden pasarse a una plataforma, a una versión paga, realmente es muy poco el importe que se paga para tener otras funcionalidades, pero funcionalidad estándar tranquilamente pueden cumplir con este rol. Y bueno, para implementarlo, en realidad, uno puede gestionar o trabajar con estos tableros, conectarse a la base de datos y armar consultas sobre la base de datos, ¿sí? También pueden contratar
de consultoría para que nosotros armemos las vistas, o inclusive, de hecho, nuestra idea es que puedan tomar consultas estándar que ya contengan la mayoría de la información genérica de los datos, ¿no? Para cargar una herramienta como esta, como Power BI, ustedes ingresando al sitio de Microsoft de Power BI Desktop pueden descargar gratuitamente la información. Bien, a ver. ¿Qué herramientas posee para obtener información? Bueno, nosotros para visualizar tableros tenemos también, para armado de información tenemos Queries y tenemos CPM, que es otra herramienta que tenemos para visualizar información. El único tema que tenemos con EPM, que por eso a veces terminamos en este tipo de herramientas, es que no toma información de Excel adicionales, y en cambio Power BI sí. Entonces, como por ejemplo, para ver la performance de los vendedores, compararlo con un plan de ventas de cada vendedor, es más simple este tipo de herramientas. Si preguntan si se puede vincular los tableros con los queries definidos, en realidad con la herramienta query en sí no, sino con las vistas de SQL que están directamente en el sistema. Después, si se puede armar un tablero de producción, bueno, de hecho es uno de las especialidades de Diego. Diego estuvo trabajando en armar tableros. Nuestra intención es tener tableros estándar como para que ustedes puedan conseguir, que es uno administrativo, otro solamente de recursos humanos y otro solamente de producción, pensando más que nada en información de, bueno, no sé, digo las cosas que estoy sabiendo, pero... Sí, bueno, sí, en producción tenemos, bueno, los indicadores de calidad, de rendimiento, de ocupación de horas, digamos, motivos y demás. Sí, cantidad de producción, de cantidad de unidades producidas durante un mes, cantidad de consumo, exacto, de envíos, etc. Bien, bueno, ahí otra pregunta, si las herramientas donde se pueden obtener, tranquilamente de internet se pueden obtener sin problema. Después, si Becher mantiene prestación de tablero de control, en realidad, sí, como les comenté un poco, EPM y Query le permiten hacerlo. Si uno quiere ir a un nivel un poco más avanzado, yo inclusive sugeriría un poco tener Power BI, ¿no? Query sirve, de hecho, Queries unificado con EPM, que es el módulo complementario de Queries, sirve también para armar tableros. Las herramientas externas son sin cargo, como le dije, y bueno, y también, a ver, otra consulta. Cuando hablé de EPM, porque acá me preguntan por BPM, que es la de procesos, no, en realidad yo lo que estoy hablando es de herramienta de EPM, que es un complemento de queries, ¿sí? Bueno, la idea es que cómo tenemos pensado tratar de que sea lo más masivo posible. Nuestra intención es disponibilizar vistas SQL genéricas que pueden, cualquiera lo puede tomar porque va a buscar datos de facturación, datos de los clientes, datos de los vendedores, etcétera. Tener esas vistas genéricas que se puedan grabar en la base de datos correspondiente y así poder tomar información de queries. Adicionalmente, el armado de estos, perdón, no de queries, de Power BI. El armado de Power BI genera un archivo único que se llama que es una extensión específica, que se puede abrir de cualquier Power BI. Entonces nuestra intención es poder darles como una opción, es que puedan obtener estos tableros ya prearmados que van a leer la base de datos y ustedes después pueden cambiarlo. No sé, por ejemplo, si les interesa, en lugar de ver la dimensión del rubro del cliente, ver el subrubro, bueno, todo eso poder evidenciarlo, ¿sí? Y armarlo. Los ejemplos de Becherman, sí, para Cristian que me está consultando, sí, lo que podemos hacer es, vos podés comunicarte con el responsable comercial y te puede mostrar
una demo de nuestro tablero EPM, también si no querés ver herramientas externas. ¿Sí? Y después también inclusive poder analizar cuál es mejor una o la otra. ¿Sí? Así que bueno, llegando al final de las preguntas. Cualquier otra pregunta, ustedes pueden enviarla después a begerman.empresas@tr.com. Y bueno, como les comenté, primero les pido disculpas nuevamente por el tema del audio. Le vamos a estar enviando la grabación por mail a todos los inscriptos, así que pueden llegar a analizarlo. Y también después le vamos a enviar otra presentación, por si ustedes están interesados en profundizar un poco más, ya en cómo poder relacionar las herramientas de Begerman con estas herramientas, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos por el tiempo, y bueno, y estamos a disposición para cualquier consulta que puedan tener, ¿sí? Muchas gracias, gracias por participar.